Pues ya ha pasado más de un año desde que publiqué los 5 módulos del curso de Paisaje y Energía en Blender. En él explicaba literalmente todo, desde los shortcuts esenciales y el manejo de la interfaz, hasta los detalles más concretos para renderizar y montar una escena completa con el compositor. Todo sin salir de Blender. Este vídeo tiene el objetivo de aclarar algunos aspectos sobre los detalles en una escena, sobre todo cómo puedes ajustar colores, luces y sombras, que son precisamente los aspectos más importantes para que no todo parezca un montaje raro. Verás cosas como la distribución de especies por densidad, pintando directamente sobre un objeto, los ajustes de luces y colores, con los nodos de exposición y corrección de color, y el montaje por capas y las máscaras. El objetivo principal es promocionar Blender como programa único para montar una escena completa. Obviamente, Photoshop y GIMP son imprescindibles para algunos acabados, pero en Blender puedes llegar también mucho más lejos de lo que crees. Como ya habrás visto en el módulo 5, los biomas completos dan buenos resultados de serie. Pero si buscas una distribución más controlada de especies y elementos, lo mejor es usar la opción del Vertex Paint y pintar los elementos exactamente donde los necesitas. En esta primera prueba, los colores están bastante bien integrados con la fotografía original. Así que ahora voy a ajustar el compositor para mostrar las nuevas capas sin la corrección de color previa. Vamos a corregir la posición de los paneles para que se ajusten un poquito mejor al terreno. Y lo que suelo hacer aquí es entrar en el modo edición, cambiar el origen del objeto seleccionando un vértice específico y marcándolo como nuevo origen. Con los modificadores que ya conoces, aplico un array para multiplicar los paneles y los ejes X y Z permiten ajustar la separación y distribución exactamente como necesites. Este es solo un ejemplo donde la posición de la vegetación arbórea no es crítica, aunque es importante que no tape los paneles hacia la cámara. Así que lo que hago es duplicar los elementos y genero una random transform con el complemento de Botanic para evitar que todo parezca un clon. Otra forma interesante de distribuir la vegetación del suelo es crear un Color Attribute y pintar directamente. Selecciona la especie que quieres distribuir de otra manera, cambia o deselecciona el Vertex Group, marca la casilla de Color Attribute y lo asignas. Después pintas directamente sobre el lienzo y listo.
Ten en cuenta que siempre puedes cambiar los parámetros de densidad. Se aplicarán precisamente sobre lo que acabas de pintar. Siguiendo con la técnica de distribución por color, si seleccionas el blanco, lo que pintes en blanco, pues se borrará. Es decir, el blanco funciona como una goma de borrar. Te servirá para afinar los bordes y ajustar el renderizado a elementos pues como caminos y muros, reduciendo el trabajo posterior en Photoshop o GIMP. Como ves, el resultado empieza a tener mejor pinta. Los bordes irregulares ayudan precisamente a integrar estos elementos en la escena de forma natural. Sin embargo, sigue faltando trabajo con la iluminación, pero bueno, la integración de los cortes de los elementos y la dirección de las sombras yo creo que está perfecta. El nodo de Sky Texture con el Nishita Sky reproduce la luz casi idéntica a la escena original, un sol bajo de atardecer. Y con los parámetros de Earth, Dust y Ozone puedes reducir la intensidad del sol y conseguir tonos más cálidos y menos azules si los necesitas, dependerá de cuál sea tu imagen. Un trabajo extra con la vegetación nunca está de más, así que como es gratis y puede ser lo que realmente dé la sensación de un proyecto integrado, pues puedes agregar más plantas y árboles. Eh, este es el punto en el que los paisajistas me despedazan. Y ahora ya por fin es hora de integrar el aerogenerador, así que primero voy a aprovechar la colina sobre la que está. Selecciono los trozos del modelo, los copio y los separo. Esto sirve para tener una base concreta, separada para trabajar. Lo bueno de este truco es que así mantienes el MDT original intacto. Y esto es bueno tenerlo también como respaldo, así que cuanto más puro quede ese MDT, mejor. Sobre el montículo voy a usar el Geoscatter. Es un complemento de pago para generar masas de árboles, bueno, y otro tipo de elementos, pero yo lo voy a usar para árboles. Y lo que permite este complemento es renderizar muchísimos árboles sin fundir la memoria RAM. Los que hemos usado en la parte de los paneles son árboles enteros, tridimensionales, modelos muy complejos, pero aquí vamos a usar otra técnica, que es la de usar modelos de árboles pre-renderizados.
Al igual que antes, genero un nuevo conjunto de vértices y pinto sobre él. Voy a crear una masa de eucaliptos en este caso y la voy a pintar mediante Color Attribute, y el objetivo es camuflar básicamente el corte del aerogenerador en su base. Los colores de renderización de los biomas son totalmente distintos a los que necesitamos en la escena. Por suerte tenemos una masa de eucaliptos en sombra sobre la colina como referencia exacta, así que voy a encadenar los nodos de Exposure y el corrector de color, el Hue Correct, para ajustar los tonos. A veces, cuando tienes elementos que permiten la integración, pues solo es cuestión de dejarlos, entre comillas, por delante. Esto se hace muy bien en Photoshop o GIMP, pero tienes que saber que también lo puedes hacer con máscaras en Blender. Básicamente lo que harías sería crear esta máscara, seleccionar una zona que quieres que quede por delante de tu objeto renderizado y después simplemente la agregas al compositor y la colocas correctamente en el esquema de nodos. A veces la lógica de estos nodos puede ser un poco engañosa, pero lo único que tienes que hacer es poner la máscara del compositor por delante mezclada con Alpha Over, y de esta forma lo que hace es dejar pasar lo que está detrás de la imagen hacia adelante, tapando la parte de abajo del elemento renderizado. Y solo un detalle más: para reducir el efecto ese del corte seco que produce la máscara, puedes agregar un nodo que se llama Blur, y a la distancia de la cámara la integración será perfecta. Tranquilo, nadie va a usar una lupa y así te ahorras la licencia de Photoshop. Básicamente lo que hará esto es difuminar ligeramente los bordes de la máscara. A veces los nodos más sencillos son los que mejor funcionan. Los paneles y la vegetación siguen saliendo demasiado brillantes, pero lo voy a solucionar bajando la exposición de los elementos. Y esto pues permite afinar sin tener que renderizar de nuevo. Y para concluir, ¿cómo capturamos sombras de elementos preexistentes que estarían arrojando sombra sobre los elementos renderizados? En este caso es fácil, lo único que arroja sombra sobre la hierba sería una vivienda con una estructura bastante cuadrada. Así que lo único que hay que hacer es agregar un cubo con la misma forma para capturar su sombra, sin renderizar el cubo, obviamente. La clave está en seleccionar la casa y en el Ray Visibility de seleccionar cámara y dejas los demás activados. Así capturas todo lo que genera el objeto sin mostrar precisamente el objeto. Una vez tengas todo listo, ya puedes renderizar a lo grande. Lo bueno es que si has seguido hasta aquí, estarás trabajando por capas,
y cualquier cambio que necesites será más fácil de hacer. Y si has llegado hasta aquí, habiendo visto todos los módulos de este curso, pues te doy la enhorabuena. Sé que ha sido denso y estaba pensado para que tengas las píldoras y después trabajes tú para ser capaz de renderizar estos proyectos o cualquier otro proyecto que se te ocurra. De todas formas, cualquier cosa que necesites, ya sabes que puedes contactarme, tienes el correo y mi perfil, y como siempre estoy dispuestísimo a ayudar a cualquier persona que quiera usar Blender para llevar sus proyectos a otro nivel. Un abrazo.